Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial. Nuestro invitado esta semana en Máximo Desempeño es Nicolás Maya, economista de la Universidad de los Andes con MBA de la Universidad de Duke. 9 años construyendo una carrera sólida en McKinsey hasta llegar a ocupar un alto cargo en una de las consultoras más prestigiosas del mundo. Lo tenía todo: seguridad, prestigio, un camino claro hacia el éxito corporativo. Pero había algo que no lo dejaba en paz. Una pasión que latía más fuerte que cualquier título o posición: el fútbol. Y entonces hizo lo que solo los valientes se atreven a hacer. Renunció, dejó atrás la certeza y salió a perseguir ese sueño que lo desvelaba. El camino no fue fácil. Intentó emprender, invirtió su dinero, su tiempo, su energía y fracasó. Su testarudez por mantener el control absoluto le pasó factura, pero ese tropiezo le regaló una de las lecciones más valiosas de su vida. No tienes todas las respuestas y pedir ayuda no es rendirse. Es la mejor forma de no rendirse. Con su sueño intacto y más sabio que antes, Nicolás no se detuvo. Entre 2021 y 2023 lideró la adquisición e integración operativa de 6 clubes de fútbol en Estados Unidos. Participó en las juntas directivas del Genoa de Italia y del Vasco da Gama de Brasil. Aprendió el negocio desde adentro, operando en 3 continentes, entendiendo culturas y visiones distintas del deporte que ama. A comienzos de 2025 asumió la presidencia del Club Deportivo Equidad, ahora en manos del grupo inversionista internacional Tillis Porter Group. Su misión es clara y ambiciosa: transformar un club con inmenso potencial en el fútbol profesional colombiano, con una visión global, moderna y profundamente conectada con la comunidad. Nicolás vive entre Estados Unidos y Colombia. Cada mes cruza continentes y acumula millas porque tiene algo absolutamente claro: la familia es primero. Es padre de una hija con su esposa japonesa, está comprometido con empoderar el fútbol femenino y está armando equipos de trabajo con perfiles que vienen del mundo de las startups y la innovación, no solo de la industria futbolera tradicional. Quienes lo conocen ven en él a un líder racional, sensato y profundamente empático. Escucha antes de decidir, mantiene la calma incluso bajo presión, y aunque cuando está estresado se vuelve más silencioso, jamás pierde la compostura. Con su equipo es cálido y cercano, pero nunca negocia los altos estándares ni acepta la mediocridad. Admira a Adam Silver, el comisionado que revolucionó la NBA con una visión de negocio moderna y centrada en las personas. Es lector devoto de The Club, el libro que desmenuza cómo se construyen las grandes franquicias deportivas, y vive bajo un lema que no admite excepciones: la actitud y el compromiso no se negocian. Un hombre que eligió la satisfacción sobre la seguridad, que convirtió su pasión en propósito, que está creando algo duradero en un lugar donde muchos solo ven límites. Hola Nicolás, bienvenido a Máximo Desempeño, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación y por esa introducción tan emocional. Me emocioné escuchándola, entonces te agradezco mucho las palabras y cómo redactaste todo, porque me llena mucho haber escuchado esas palabras. Muchas gracias. Nicolás, pues la verdad es que es una alegría muy grande poder compartir contigo. Muy interesante escuchar todo lo que has hecho, y preparando este podcast para mí me iba llenando de emoción a medida que iba descubriendo más cosas sobre ti, así que tengo mucha curiosidad de todo lo que vamos a compartir en este episodio. No, con mucho gusto. Listo para compartirlo, lo que preguntes y contar mi historia. Nicolás, cuando piensas en tu niñez, ¿qué recuerdos moldearon tu relación con el fútbol? Mira, desde muy pequeño fui, pues como muchos colombianos y muchos hogares en Colombia, el fútbol estuvo muy presente desde que entré. Mi familia, toda la familia por parte de mi mamá, es hincha de Millonarios, e iban todos los partidos de Millonarios al estadio. Y por Ujú. parte de mi papá, pues toda la familia es una mezcla entre Nacional y el DIM. La pelea en ese momento la ganó la familia de mi mamá, y se generó un vínculo muy especial, como no solamente con en ese momento con los Millonarios, sino la relación de fútbol con la familia, ¿no? Entonces, Ujú. en nuestra familia siempre el fútbol fue algo del que se hablaba.
Yo tengo un primo mío que jugó profesional en varios equipos de Colombia, incluido La Equidad, hace casi 30 años, pero él fue uno de los primeros jugadores de La Equidad cuando pasaron a la primera B. Y siempre fue parte de la discusión, ¿no? Entonces, mucho como un hincha más, pero también tuve la fortuna de tener un tío que del lado de mi mamá y mi papá, que son muy analíticos, entonces no solamente pensaban en el resultado y en el comentario, sino también de decir como, oiga, este negocio se maneja de esta manera, oiga, la psicología de esta gente es complicada, ser jugador no solamente es jugar bien, o sea, siempre íbamos un poco más profundo y teníamos tertulias larguísimas acerca de este deporte, entonces... yo creo que eso fue, pues sin decir, yo tengo una buena relación con mi papá, pero creo que eso fue uno de los acercamientos más grandes que estuve con mi papá y de la relación que tengo con él y definitivamente con mis tíos y mis tías. Entonces al estadio íbamos tíos, tías, primos, primas, todos juntos. Qué maravilla. Me recuerda mucho porque en mi familia fue muy parecido. Me alegra mucho que hayas elegido el camino de la familia materna, que era el camino del bien y de... Sí, 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 Eh, correcto. Mi papá todavía no me lo sí, perdona, ¿no? Que de los 4 años me, lo fue me- por otro lado. me imagino lo difícil que debe ser eso, pero bueno. Sí. Nicolás, ¿quién es ese primo que fue jugador profesional y que has aprendido de él, que te ha servido en lo que haces hoy? Mira, mi primo Gustavo Alvarado, él fue jugador profesional, entonces jugó en varios equipos de la primera y como te dije, de la Equidad cuando estaba iniciando. Él, yo lo acompañaba mucho, entonces yo las veces, también una de mis primeras experiencias con el fútbol fue ir a Olaya Herrera a verlo jugar cuando yo Mm, era chiquito. Entonces fui varias veces a verlo cuando jugaba con la Equidad y después lo acompañé cuando venía con sus otros equipos a Bogotá y cuando jugó de hecho jugó con Santa Fe, jugó varios partidos con Santa Fe y pues mm, lo íbamos a apoyar, ¿no? Entonces yo creo que la parte del fútbol como con él lo vi de diferentes maneras. Uno, lo difícil que es llegar allá. eh, Uno, o sea, que todo el sacrificio personal que él tuvo que hacer para llegar ahí y pues no se pudo sostener mucho tiempo porque pues mm, tenía que tomar decisiones de vida. Segundo, cómo no solamente es la persona que tiene que estar sacrificada para llegar a ese nivel, sino toda la familia alrededor. Entonces, lo que mm, eran mis tíos, mi prima, la hermana de él, todos estaban comprometidos con que él jugara fútbol profesional. Eso quiere decir que se turnaban quién los llevaba al entrenamiento, que cómo comían, quién lo acompañaba. O sea, casi que se genera una microempresa alrededor de esa persona para que pueda triunfar, ¿no? Entonces, desde el principio yo me di cuenta que mi percepción de hincha fue un poco diferente porque entendía que no es difícil ser jugador profesional, que es un esfuerzo no solamente personal, sino familiar, ¿no? Entonces, mm. esa perspectiva me la dio desde el principio él y bueno, y también ha sido parte de las tertulias grandes, como él ha sido parte también de estas tertulias que siempre que he mencionado. Buenísimo. Nicolás, tuviste una carrera exitosa en McKinsey durante 9 años. ¿Cuándo empezaste a sentir que algo no encajaba a pesar del éxito externo que podías estar viviendo? Sí, mira, yo creo que yo entré en McKinsey a mediados de 2011 y en general pues tuve una carrera pues como en toda consultoría de las personas que están en consultorías uno tiene proyectos buenos, proyectos malos y uno se alinea bien con algunos temas y va creciendo de cierta manera. Llega un punto en que tú tienes que tomar una decisión realmente, varios puntos durante tu carrera tú estás tomando decisiones sobre qué sigue, ¿no? Ujú, Y el mío llegó, yo creo que a finales del 2019, en decir, bueno, ¿cómo hago para crear mi plataforma y mis clientes y mi expertise para ser elegido socio full de McKinsey? Y cuál es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, empezaban muchas charlas internas dentro de McKinsey con socios seniors, con compañeros míos que ya los habían elegido socios, como, bueno, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y ahí empezó algo aquí adentro de que uno decía como, no sé si esto me termine de convencer. Sobre todo que, y quizá esto soy yo y no quiero generalizar en toda la consultoría, es una carrera tan exigente y no solamente de tiempo y sacrificio, sino intelectualmente eh, compleja, que tú, cuando tú llegas a tu ascenso de asociado a manager o de manager al que sigue,
tú ni siquiera lo celebras tanto, ¿no? Porque lo luchaste tanto y lo has estado empujando tanto que llega un momento en que tú dices, te hacen el ascenso o te promocionan y la actitud de mucha gente, por lo menos la mía, era como, no tanto de que, sí, muy bien, celebrarlo, sino más de como, ya era hora, siguiente Mm, paso, ¿no? Entonces, sentí mucho eso en mis conversaciones, que incluso dar el paso a socio se iba a ser así. Realmente no me terminaba apasionado, no terminaba de cerrar mi plataforma bien. Entonces empecé a pensar, bueno, ¿cómo se ve el mundo afuera de McKinsey? Y también fue un tema con psicólogo, con coaches, con mi esposa, me apoya mucho en todos estos procesos, en hablar con mucha gente y ex colegas que salieron al mundo fuera de consultoría y qué roles tenía. Y Pablo, te digo con toda la sinceridad que hablé con muchísima gente y con ninguno sentí, yo quiero hacer eso. mm, Y de a poco empecé a sentir como que, bueno, pues es que a mí, yo paso el fin de semana, en ese entonces pues no tenía hija, entonces el fin de semana podía ver varios partidos de televisión, todos los libros que yo leía y leía casi que uno para quincenalmente o si estaba mal uno mensualmente, eran acerca de fútbol y no solamente de fútbol, sino de fútbol, del negocio del fútbol, de cómo haces, de contaduría en fútbol, de cómo haces adquisiciones en fútbol, de analytics en fútbol, que me empecé a dar cuenta como decía, bueno, pues que yo creo que este es el camino que tengo que seguir, ¿no? Ahí pega la pandemia, cuando ya estaba haciendo ese cambio, pues bueno, atrasó todo un poco, pero en la mm, pandemia me dediqué a aprender mucho más, a hacer mis propias investigaciones, a generar material, yo mismo a empezar a publicar en LinkedIn y a conectar con tantas personas pudiera. Entonces, inicialmente todo virtual, pero cuando empezó a abrirse el mundo otra vez, empecé a ir a conferencias y a hacer un networking bastante, no diría agresivo, pero sí muy activo y muy intencional. Que mm. eso para mí es muy difícil y entiendo que para los latinos en general esa parte de ponerse ahí y hacer networking no viene muy naturalmente. Entonces, pues tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo de mi manera, de mí. Mm. Y bueno, y pues de ahí fue cuando descubrí el PAT y se generó la primera oportunidad dentro del mundo del fútbol. Nicolás, ¿por qué sientes que ese networking es difícil? Lo identificas como algo como cultural, pero hay algo tal vez en tu personalidad también que pudiera, digamos, no serte tan fácil poder conectar con personas de una industria en la cual estabas intentando entrar. ¿Por qué crees y qué fue lo que más te ayudó a hacerlo? Sí, mira, inicialmente, y esta es la retroalimentación que yo le doy a mucha gente, ¿no? Creo que no llegué sin un plan a ese networking, ¿no? Ujú, Entonces, cuando uno llega sin un plan a un networking y sale tiene una o dos cosas que decir, pues es una interacción muy rara, ¿no? Es como decir, es como si yo te conocía la primera vez, Pablo, pero no sé bien lo que tú haces y yo quiero, pero yo igual quiero aprender más de ti, pero no he averiguado lo suficiente de ti. Entonces la interacción es muy, hola, ¿cómo estás? Soy Nicolás y hago esto y tú me gusta lo que haces, pero no tengo nada que yo agregarte, que yo aportarte y tú tampoco ves cómo puedes encajar conmigo, ¿no? Entonces la tarea del networking no simplemente es exponerse, que es parte de eso. Yo creo que a los latinos nos cuesta mucho salirnos como de esa comodidad y a los colombianos esa comodidad de estar entre los de nosotros e ir a alguien y tener y decir, oye, me estoy interesado en lo que tú haces y eso, sino también hacer la tarea y ser muy metódico y decir, bueno, voy a ir a esta conferencia y mi meta es hablar con estas 15 personas. ¿Qué es lo que le tengo que decir a cada una de ellos? mm, Y para eso pues tengo que averiguar qué hace cada uno de ellos. Y no solamente eso, sino cómo yo podría aportar o cómo podría yo conectar con esa mm, persona. Entonces, es una tarea que uno tiene que hacer mucho y quizá venía un poco de tres cosas que se me dificultaban. Uno, yo soy una persona muy introvertida, entonces a mí hacer ese tipo de acercamiento me toma mucha energía, mm, mental, emocional, todo. Entonces tuve que casi como que crear un alter ego y decir, bueno, cuando estoy en esto, voy a actuar de esta manera y voy para allá. Segundo, quizá un poco de arrogancia, de decir, bueno, pues yo vengo de McKinsey, esta gente pues no sé qué tanto me pueden aportar y quizá ellos solamente porque yo vengo con este perfil van a sentirse que
van a estar interesados en mi conversación y claramente pues no fue así y tuve que aprenderlo rápidamente. Y tercero, yo creo que es una parte y que tú lo mencionaste en la introducción, muy mía de no pedir ayuda. No sé por qué tengo ese bloqueo mental muchas veces de que pedir ayuda es mostrar debilidad o mostrar que no soy exitoso o mostrar que no hice bien las cosas o que no sé para dónde voy, ¿no? Pero es un tema que lo he trabajado mucho. Mi esposa es completamente contrario a eso, entonces ella me ha ayudado mucho. Pero es un tema que tengo que trabajar y lo tuve que trabajar en ese entonces. Nicolás, sé que tienes una hija pequeña. ¿Qué edad tiene tu hija? 5 años, ella nació en la mitad de la pandemia, entonces yo creo que Mm. mi Yo, crisis de la mediana edad llegó entre McKinsey, fútbol, pandemia y todo al mismo tiempo. yo también tengo una hija pandemia de 4 años que se Ah, llama mira. Amelie. Y Amelie tiene un libro que yo le regalé que se llama El niño, el topo, el zorro y el caballo. Y en Mm, ese libro hay una frase que a mí me encanta que dice: pedir ayuda no es rendirse, es negarse a rendirse. Tiene muchos mensajes muy lindos, es un libro que tiene como mucha sabiduría, no solamente para los niños, pues, sino también para los adultos. Y hay algo que valoro mucho en lo que tú hiciste, y es que el secreto de la confianza es hacer lo que más tememos. ujú, Y muchas veces cuando uno se lanza al emprendimiento y tiene que abrirse a hacer cosas que no estaba acostumbrado, que son incómodas, porque llegar a una conferencia, a buscar gente, a pensar qué le digo a este, qué le digo al otro y cómo me presento, y cuando si me preguntan sobre mi experiencia en el fútbol, pues tengo una familia futbolera, pero no mucho más allá, digamos, correcto. profesionalmente no había mucho más que eso, pero hacerlo te debió llenar de confianza y digamos que seguramente hubo muros, seguro hubo personas que quizás no abrieron la puerta y que la cerraron rápidamente, pero quizás hubo otras conversaciones que empezaron a ser más prometedoras hasta que hubo ya conversaciones donde se generaba un vínculo y de donde salían oportunidades que más tarde podías aprovechar. ¿Cómo fortaleció tu confianza Ujú. esa decisión de enfrentar ese temor? Mira, es con algunas victorias pequeñas, yo diría. Mm. Yo creo que eso fue clave y yo se lo agradezco mucho a un amigo de aquí de colombiano, que me lo encontré en una conferencia, él se graduó del mismo colegio mío, un ¿Qué año colegio es? arriba, perdón, ¿Qué colegio? en el Liceo Cervantes Norte. Okey. Se graduó un año arriba mío y nos habíamos visto durante la universidad, los dos fuimos a los Andes, pero pues no habíamos tenido un contacto así, pues yo sabía que estaba haciendo él y ya. Y en una de esas conferencias, el primer día de la primera conferencia que yo fui, que fallé en todo lo que tenía que fallar porque pues todavía estaba aprendiendo y que tenía como la moral un poco baja, al final del día me lo encontré en el lobby. Y de una vez como que me vio él y la reacción de él fue tan positiva, me dijo, oiga, cuénteme, ¿qué pasó? Cuénteme su cuento. Y yo le conté un poco mucho más relajado, le sonó y me dijo, puta, buenísimo, qué chévere, venga, ¿sabe qué? Mañana cuando venga, lo va a presentar a X, Y, Z. Y empezamos a hablar, ta, ta, ta. Y es ahora el día de hoy que pues ya hemos tenido incluso la oportunidad de trabajar juntos. Mm. Eh, él es César Giraldo y yo lo considero uno de mis mentores del fútbol, porque él realmente en mi primer día exponiéndome de esa manera y que me estaba yendo muy mal, él me sacó de ahí y desde entonces hemos incluso crecido esa amistad que Mm. tenemos, que antes no teníamos, pero simplemente fue reconocernos la cara y decir, oye, usted se acuerda de mí, claro. Y así es. Y mira que haberme sacado de eso, ya después uno empieza a sentir mucha confianza y he encontrado desde los primeros esfuerzos unas personas por ahí con las que igual sigo siendo muy cercanas, que me han ayudado mucho. Entonces, que en las que me he sentido no solamente muy cómodo siendo vulnerable haciendo eso, sino que además son personas, yo creo que todo el mundo tiene que tener un ángel en lo que hace, ¿no? Y que Mm. le ayude sin ningún interés. Y yo creo que tanto César como esas otras dos personas con las que desarrollé una relación muy buena desde el principio y que ya tienen experiencia en la industria, sin ningún interés, simplemente, oiga, chévere, me cayó bien, oiga, interesante su perfil, cómo puede aportar, me abrieron todo el camino de ahí para adelante. Entonces, eh,
es importante tener esas, seguir intentándolo hasta encontrar unas dos, tres personas que les sigan abriendo el camino. No, no es algo aritmético en que vas uno a uno, sino que encuentras uno que te presenta a 10 y después de uno de Sí. eso te presenta a 10. Entonces casi que es un poco geométrico, pero hay que tener la paciencia, ¿no? No pasa de un Mm. día para otro. Y hay que dar el paso, y cuando uno da el paso, el camino aparece, las personas Correcto, adecuadas aparecen, hay que creer, hay que confiar y hay que perseverar porque siempre entrar en las industrias, pues, requiere paciencia. correcto. Nicolás, para llegar a donde has estado, tanto en McKinsey como en la carrera que has seguido en el fútbol, tú debes tener muchas fortalezas, pero si tuvieras que identificar tu mayor fortaleza, esa que ha sido, digamos, tu aliada o que ha sido transversal en todo lo que has logrado, ¿cuál sería? Mira, yo siempre lo he pensado y yo creo que son dos cosas. Uno, yo escucho mucho y yo tengo mucha empatía. Yo, y eso lo he aprendido con los años, ¿no? Digamos que como muy, como pues mucha gente de mi generación, nosotros crecimos hasta cierto punto que hasta hace unos, ponle 10 años, sin tener esa sensibilidad emocional porque pues crecimos somos yo creo que la última generación que crecimos con que, no hermano, no llore, no se queje, sigan dando, sigan dando, sigan dando. Entonces he desarrollado esa sensibilidad emocional y de tener empatía con la gente y entender que uno escuchando y entendiendo de dónde vienen las personas es donde más aprende y donde uno puede conectar mejor con eso. Mm, Tanto cuando uno quiere ayudar como cuando uno quiere que lo ayuden, ¿no? Entonces, mm, escuchar un consejo y que la otra persona sepa que cuando uno le están dando el consejo, uno lo está escuchando y uno hace algo para, para ya sea ejecutar ese consejo o intentar algo que le hicieron, ¿no? Entonces, eso hace parte de escuchar y tener empatía. Y lo segundo, que no es fácil, pero que tú también lo mencionaste en la introducción, para mí hay algo que desde que yo empecé muy temprano a trabajar y en McKinsey, uno de los primeros socios que fue mentor mío me dijo fue, eh, uno puede tener mucha actitud y compromiso, perdón, uno puede tener muchas habilidades y ser inteligente, hacer uno, pero si uno no tiene la habilidad del compromiso, uno no tiene nada. Siempre mm, la persona con compromiso y con actitud le va a ganar al de las habilidades, porque las mm, habilidades, sobre todo en este tema profesional, eh, mm, uno las puede desarrollar. Entonces, lo que yo siempre trato de hacer, y quizás no soy perfecto en eso, es despertarme todos los días y por lo menos a mi equipo de proyectarle que vamos con todo y siempre estamos en una actitud buena. Soy empático y cosas pasan, mm, escucho, pero a mí no me gusta llegar a hacer algo de mala gana. A mí no me gusta llegar a la oficina y quejarme. Y, pues, ¿sí me entiendes? Hay que llegar vamos a darle y pues siempre con sus paréntesis y cosas, pero siempre con la mm. buena actitud de que vamos a sacar las cosas hacia adelante. Nicolás, ¿cómo fue el proceso de ganarte la credibilidad en una industria donde no tenías el currículum tradicional? Mira, tuve la suerte que mi primer trabajo fue con gente con perfil relativamente similar al mío, ¿no? Entonces, ahí, ahí creo que la introducción fue buena, ¿no? Porque yo entré como a un family office que estaba adquiriendo estos clubes, entonces, por lo menos a ese nivel, no digo que fue fácil, porque igual hay que adaptarse a ciertas formas de trabajo, pero por lo menos no fue un shock súper extremo, ¿no? Ya después, cuando empecé a trabajar mucho más con los clubes y que fue de la junta directiva, lo que me di cuenta es que hay diferentes niveles en estas organizaciones y para que uno realmente conecte bien con todas, desde el liderazgo, la parte administrativa, la parte deportiva o la parte operacional, uno realmente tiene que sentarse y pasar una semana con ellos, 2 semanas con ellos y no decir nada, aprender y ver. Y Mm, eso fue lo que yo hice en muchos lados, ¿no? Entonces, como, bueno, mira, yo no entiendo cómo, en teoría y en papel y en un Excel, sé exactamente cómo funciona un estadio, pero quiero ir un día y ponerme con el tipo de logística y seguridad del estadio en Río de Janeiro y entender qué es esta vaina. Y fueron 2, 3 partidos en que yo no decía nada, yo estaba siempre al lado de él,
oiga, vamos a dar esta ronda, bien, venga que aquí es la entrada, entonces usted tiene que tener en cuenta, vamos acá, aquí está el VIP funciona de esta manera, tenemos tanta gente de seguridad, yo tengo que hacer las rondas, me acompañan las rondas, vamos, listo, vamos a las rondas, con los utileros, oiga, ¿qué es la vida de un utilero? No, lleguemos a esta hora, bueno, yo lo acompaño y veo qué es lo que tiene que hacer un utilero para que el entrenamiento esté listo. Tiene que hacer A, B y C. Y así lo hice con muchas de estas, de estas ocupaciones dentro del fútbol. Entonces, cuando ya hablaba yo en una junta directiva, o cuando yo hablaba con un director técnico, o cuando yo hablaba con un ejecutivo, pues podía proyectar y contar bien de experiencia propia cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, Mm. eh, de muy cerca, y yo también lo aprendí eso en McKinsey, hay uno que darse el tiempo para no decir nada que uno, que son hipótesis de uno, sino deme tiempo de aprender, una semanita para aprender y ya después empiezo a opinar. Y eso me lo tomé siempre en todos los clubes que estuve, en todos los niveles que estuve en el fútbol. Nicolás, tú trabajaste en la adquisición de clubes en Estados Unidos y participaste en juntas directivas del Génova y del Vasco da Gama. Ujú. ¿Qué aprendiste sobre el negocio del fútbol que no imaginabas desde afuera? Mira, las adquisiciones pues eran desde Estados Unidos, pero fueron en varios lugares del mundo, ¿no? Mira, yo creo que son tres cosas principales, sobre todo en esta parte de adquisiciones. Uno, es increíble cómo, a pesar de que somos la misma industria, cada club es tan diferente Mm. que, y tiene una personalidad, y eso es lo apasionante del fútbol. Es increíble, cada adquisición que yo hacía, pues hay unas cosas, parte financiera que es similar, y uno pero cuando uno se empieza a meter al detalle, empieza a hacer el due diligence, se empieza a dar cuenta que uno dice, wow, estas son instituciones normalmente de muchas décadas, con diferentes dueños durante los últimos 50 años, y con unos hinchas completamente diferentes. Entonces, lo que funciona en un club, así sea del mismo país, no funciona lo mismo en el otro país. Entonces, la creencia, digamos, en mi caso, cuando yo hacía adquisiciones en McKinsey de farmacéutica, de materiales industriales, se hacía, pues es un poco más cuadriculado, ¿no? Así funciona la industria, esos son los drivers de las industrias y el consumidor funciona de esta manera. En el fútbol es muy diferente, hay que tener en cuenta muchas variables y a pesar de que son negocios pequeños comparados con las grandes empresas del mundo, el impacto que tiene en la gente y en los medios y en la cultura es muy importante. Entonces eso fue lo primero. Eh, lo segundo son los diferentes niveles de sofisticación que hay en la industria, ¿no? Así como te puedes encontrar a un Apollo, que es un private equity el más grande del mundo, a la persona más rica de un país con un club, también te encuentras a personas que empezaron su club literalmente con 11 jugadores y ahora son un equipo de segunda división y siempre lo han hecho y son venidos desde abajo. Entonces, tienes que matizar mucho cómo hablas con la gente y cómo realmente llegas a un acuerdo con eso y entender que es importante para cada una de estas personas, ¿no? Y lo otro, pues, hay muchas herramientas que uno puede traer de McKinsey, pero pues mi trabajo ya no es McKinsey, mi trabajo es estar en la industria del fútbol y hay que realmente adaptarse en las diferentes conversaciones a otro ambiente completamente diferente. Entonces yo no puedo aplicar y decir y hacer los análisis y hacer mis documentos de 50 slides para la junta directiva, pues porque la junta directiva van a hacer 5 slides y conversación. Entonces, ¿cuáles son las 5 slides que tengo que hacer? ¿No? Entonces, es completamente diferente, eh, que puedo transferir algunas habilidades, pero pues simplemente tengo que cambiar mi mentalidad completamente. Nicolás, estaba viendo que la Equidad en este momento ocupa el puesto 19 entre 20 y no han tenido un buen arranque, ustedes llevan pocos meses. En el fútbol colombiano es común ver entrenadores despedidos a los 2, 3 meses cuando los resultados no llegan, incluso muchas veces hasta antes, y eso, digamos, es una situación muy difícil en el fútbol. ¿Cómo construyes una cultura que crea en los procesos de largo plazo cuando toda la industria está acostumbrada al cortoplacismo?
Sí, y mira, y ha sido de las cosas difíciles que hemos tenido este año son los resultados, ¿no? Y hemos intentado cosas diferentes, hemos invertido en la plantilla, hemos invertido en este técnico y todo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo estamos evaluando nosotros a pesar de los resultados? Es entender el día a día del trabajo que se hace en los entrenamientos, entender la relación que tienen los jugadores con el técnico y el impacto que está generando en la organización. Nosotros creemos que nuestro técnico actual, por ejemplo, conecta muy bien con los jugadores, pues por lo menos con la mayoría de ellos, trabaja de una manera excelente, con una meticulosidad y una disciplina que nos gusta, y está dejando un impacto muy importante en la equidad, en términos de no solamente en el primer equipo, sino en todas las categorías de cómo se trabaja, de metodologías y todo eso, ¿no? Ahora, los resultados no están ahí y también hemos hecho nuestro análisis de, bueno, qué está pasando y si hay parte, pues que podemos atribuirlas a los diferentes niveles, desde el dirigencial, cuerpo técnico y jugadores, pero creemos que tan, que podemos solucionar eso sin cambiar el técnico, ¿no? No, no siempre hacer un cambio es lo ideal, ¿no? Lo que yo siempre pregunto cuando viene esa pregunta, bueno, ¿será que cambiamos técnico? Yo, ¿y el que viene qué va a hacer? ¿Quién me garantiza que el que viene va a hacer algo diferente y que va a cambiar esto? Mientras Mm. que esta persona yo confío cómo trabaja, cómo hace las cosas y todo el otro impacto que está haciendo, y ya hemos identificado las 3, 4 cosas que podemos corregir. Entonces, hasta que no agotemos esas 3, 4 cosas, vamos a respetar el proceso, ¿no? Y pues ya claramente hay presión y tenemos que Mm. manejarla, pero también hay que balancear esa presión con decir cuáles son las cosas que tenemos que corregir antes de simplemente tomar la decisión que es la tradicional dentro de la industria. Nicolás, pocos clubes en Colombia, o tal vez ninguno, tienen un ADN claramente definido, es decir, una identidad de juego reconocible o una filosofía institucional que trascienda los resultados inmediatos. Uno ve, por ejemplo, el ADN del Barcelona o clubes internacionales donde se nota un ADN. Eh, ¿Cómo defines y construyes esa identidad cuando estás empezando desde cero con un proyecto de transformación? Bueno, en nuestro caso, queremos implementar una identidad de, por lo menos de juego, muy parecida a través de los 3 clubes de nuestro grupo. Entonces, nosotros somos Wrexham, Necaxa y Equidad, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando hacer es que los 3 clubes, o por lo menos en principio Necaxa y Equidad, tengan un estilo de juego similar, porque eso nos Mm. ayuda a que los jugadores de nosotros puedan moverse de un lado a otro, en que podamos hacer el scouting mucho más eh, homogéneo a través de diferentes, no tenemos que buscar diferentes tipos de jugadores. Y lo otro, pues, es que pues, siempre nos da unas sinergias hacer que nosotros tengamos ese mismo estilo de juego. Ahora, toma tiempo. Eso no es de un día para otro. Y en el caso de Mm. nosotros, nuestro club viene con una identidad de juego de los últimos 6 años, con otra dirigencia y con otro director técnico, muy diferente a lo que nosotros queremos, en lo que nosotros creemos que nos va a ayudar a fomentar más jugadores y a tener un juego más vistoso, ¿no? Ujú. Entonces, no solamente es decir, quiero implementar este estilo de juego, sino tengo que cambiar todos los hábitos que existían de lo que venía antes, ¿no? Mm. Entonces, eso en general toma mucho tiempo, ¿no? Eso no pasa en meses, pasa yo creo que en semestres, ¿no? Eso es un proceso largo. Nicolás, tú mencionabas que en la introducción, cuando te hice algunas preguntas, que admirabas a Adam Silver, el comisionado que revolucionó la NBA con una visión de negocio moderna y centrada en las personas. Sí, Y la NBA tiene programas que preparan a los jugadores no solo deportivamente, sino en desarrollo personal, educación financiera, fortaleza mental, gestión de carrera y muchas cosas como programa muy completo. En el correcto. fútbol colombiano, los jugadores muchas veces llegan al profesionalismo sin ninguna herramienta. Incluso muchas veces llegan sin haber terminado el bachillerato y llegan en condiciones pues muy difíciles. ¿Cómo imaginas implementar un modelo de desarrollo integral que prepara a los futbolistas para la vida dentro y fuera de la cancha? Sí, para nosotros eso es muy importante, ¿no? Porque lo hemos
Yo lo he visto en mis experiencias anteriores y incluso lo he visto en el poco tiempo que llevamos en Equidad, ¿no? De muchachos que se encuentran pues, a una edad muy corta con un salario alto para su edad. Digamos, hay muchachos que tienen 20, 21 años ganando un mismo salario de una persona que lleva 10 años o más en una carrera normal, ¿no? Administrativa o incluso pues ejecutiva, ¿no? Entonces, hay que saber y estar muy bien plantado mentalmente y físicamente para saber manejar eso. Es sobre todo de los orígenes que muchos de estos muchachos vienen, que son absolutamente humildes. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Nosotros, a partir del próximo semestre, nuestros muchachos de las fuerzas básicas tienen que ir a colegio y tienen que ir a clases y tienen que o validar que ya fueron al colegio o están inscritos o matriculados en un colegio que para los 19 años tienen que estar graduados del colegio. Y vamos a facilitar eso. Lo segundo es clases de inglés. Nosotros queremos que nuestros jugadores tengan un nivel básico de inglés. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque en nuestras conversaciones con agentes, con exjugadores, con jugadores actuales, nos hemos dado cuenta que hay un porcentaje de que le podemos atribuir a que algunos jugadores no tengan el éxito en Europa o incluso en la MLS, es porque no entienden lo que les dicen. Así de fácil, ¿no? Y pues tampoco tengo que ser fluido en inglés para eso, pero si yo entiendo inglés de fútbol básico o intermedio, me puedo relacionar mejor con mi entrenador, con mi preparador físico, con mis compañeros. No me va a costar tanto ir a comprar un café, no me va a costar tanto, incluso en ciudades, incluso en Turquía o incluso en países donde inglés no es el primer lenguaje, ¿no? Te ayuda a navegar eso. Eso es lo segundo. Lo tercero, ya estamos trabajando para crear programas de finanzas personales. La gente critica mucho a estos muchachos y yo siempre cuando escucho alguna crítica, tanto en los medios como en conversaciones personales, digo, yo quiero que usted me diga cómo era usted cuando tenía 21 años. O sea, a ver si usted hubiera sido capaz de manejar esa presión y esa cantidad de dinero como lo manejan estos muchachos, ¿no? Yo me pongo en mi lugar y yo no ganaba no ganaba ni lo que tenían estos muchachos, sí, pero yo a los 22 años, yo no hubiera podido tener la cabeza para manejar esto, ¿no? Pero también hay que enseñarles a ellos qué es lo que tienen que hacer. Oiga, usted tiene que invertir en su salud, usted tiene que invertir en su futuro, usted tiene que invertir en su familia, usted tiene que invertir en su apartamento, en su comida, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo aporta a pensiones? ¿Cómo aporta a diferentes cosas que le pueden contribuir? Entonces, finanzas personales para nosotros es súper importante porque el mayor estrés de estos muchachos, porque lo vemos quincenalmente, es cuándo me van a pagar, cuándo me va a llegar ese siguiente cheque, ¿no? O ese siguiente giro. Entonces, queremos solucionar eso. Y todo esto es para que sean unos profesionales mucho más integrales. Además de eso, pues tenemos psicólogos. Antes no tenía psicólogo el club. Desde que nosotros llegamos, tenemos 3 psicólogos y queremos empezar también a extender esto a temas de liderazgo, a temas de otro tipo como de interacciones que sean que complementen todo su educación formal, de inglés, financiera, de salud mental, que todo se complemente más. Nicolás, en el fútbol profesional moderno se dice que el componente mental puede llegar a representar entre el 70 y el 80% del rendimiento de un futbolista. Y lo mental es clave porque tiene que ver con la gestión emocional, la concentración, la autoconfianza, la resiliencia y habilidades absolutamente fundamentales para el desempeño. Estas habilidades se pueden entrenar y desarrollar. Y, y evidentemente el apoyo, digamos, psicológico es súper importante. Yo creo que todo el trabajo mental viene acompañado de un tema cultural y la cultura tiene que ver y lo que muestra la investigación es que uno puede definir la mejor estrategia, pero si la mentalidad y la cultura no acompañan la estrategia,
es muy difícil implementar una estrategia cuando la mentalidad y la cultura no están estrechamente alineadas, reforzándose mutuamente. ¿De qué manera crees que se puede transformar un club desde adentro con esa necesidad, digamos, de trabajar lo mental, de trabajar la cultura al mismo tiempo? Sí. Mira, yo lo he analizado de tres maneras diferentes. La primera es competitividad. Yo creo que en Colombia, no solamente en fútbol, sino en muchos deportes o incluso en temas laborales no relacionados con eso, no solamente es malo verse competitivo y estar como tratando de tener su espacio propio para triunfar, sino que tampoco se fomenta estructuralmente en ocasiones o en programas de torneos y de competencias desde que son chiquitos. Yo siempre doy este ejemplo, Pablo. En Brasil y en Uruguay y en Argentina hay fuerzas básicas, es decir, muchachos que no pagan para jugar fútbol, es decir, que los están becando para competir con Boca, con River, con Independiente, con los que sean, desde que tienen 5 años. Es decir, estos niños están jugando superclásicos y estos no son los de la escuela de formación que tienen que pagar cierto dinero para que es recreacional, no, estos son competitiva, torneos nacionales competitivos sub 7, en donde tú te pones la camiseta de Boca y de River y tienes superclásicos y va gente y tienes que competir. Y si te va bien, te suben a la sub 9 y si no, tienes que buscar otro equipo, te sacan. Y así es en Brasil, Argentina y Uruguay. Entonces hay una competitividad de estos muchachos desde que tienen 7 años, de 5 o 7 Ujú. años. Nosotros no tenemos esto. Aquí la primera categoría nacional que tenemos es sub 15 en Colombia. Entonces, ¿por qué Argentina? Y esa es mi hipótesis y creo que es probada con los resultados. ¿Por qué Argentina y Uruguay siempre son campeones mundiales sub 17? Pues porque nos llevan 10 años de competitividad. Así Ujú. de fácil, por una mentalidad de que tengo que competir, tengo que sobrevivir. Entonces, eso es lo primero, el ambiente. Lo segundo, y creo que es desde la cabeza de nuestro director técnico en este momento, estamos implementando unas reglas estrictas, tanto de cómo comportarse en los entrenamientos, como de cómo cuidar su cuerpo cada los muchachos. Entonces la cultura es que todos van al gimnasio, todos se pesan, a todos les medimos las grasas, a todos les medimos su rendimiento y sus números, y si no estás bien, ya no estás en las fuerzas básicas competitivas, sino vas a las escuelas de formación. Mm. Y eso es lo que queremos en fomentar, ¿no? Es una mentalidad de alto rendimiento en que no te puedes dormir porque hay muchos muchachos más. Y eso está soportado con una red de reclutamiento que vamos a seguir alimentando y que vean que, oiga, si es que no me va bien, me sacan y entra otro y el otro me va a quitar el puesto. Porque no queremos o sea, no queremos que estén cómodos con decir yo ya tengo mi puesto y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas como que yo veo que son muy importantes. Ahora, la tercera es que todos en el club lo hagamos, ¿no? Entonces, no solamente es decir, nada, es que los futbolistas solamente son los que eso, sino desde el área gerencial, desde el área financiera, desde el área comercial, es importante que todos tengamos un proceso de evaluación, unas metas claras y realmente ver si estamos cumpliendo nuestras metas, no, y si no, pues hay ciertas formas de asumirlo, ¿no? Pero a Mm. todos los niveles tenemos que crear esa cultura de competitividad y de que donde no relajarnos. Nicolás, saliéndonos un poco del fútbol para entrar a temas más personales, quiero preguntarte, me cuentan que tú haces ejercicio y meditas prácticamente todos los días. ¿Cuáles son los mayores beneficios que encuentras en esos espacios de quietud o movimiento? Mira, el ejercicio siempre lo he hecho desde que soy muy joven y creo que lo he tratado de mantener con tanto viaje es difícil, pero lo sigo haciendo. La meditación la he tenido, la he perdido, la he vuelto a tener últimamente, sobre todo por el estrés del trabajo, pero para mí eso es clave para sobrevivir el día, ¿no? Mm. Si yo no hago ejercicio y yo no medito por más de 4 días, lo siento inmediatamente en cómo Mm. duermo, en cómo afronto situaciones laborales y personales. Es decir,
como Mm, diría, realmente tengo la mecha más corta, si no es de esa manera. sí. Y pues también mi cuerpo se empieza a sentir físicamente tieso. Entonces, sí, entonces porque mucho de mi meditación es estirando, yo estiro mucho, porque siempre, pues, yo he tenido siempre ese problema de ser un poco tieso, entonces tengo que estirar todo el tiempo. Pues si no lo hago por 4 días, inmediatamente la espalda me empieza a molestar, esto, entonces es un tema que me balancea mental y físicamente y pues ya es una disciplina que tengo que incluso viajando la mantengo o la intento mantener. Mm. Hay un tema que me llama mucho la atención de tu historia y es, yo tengo esposa mexicana y aunque hablamos el mismo idioma, muchas veces hay diferencias culturales que no dejan de ser desde chistosas hasta conflictivas. Claro, Tú tienes una esposa japonesa. ¿Qué correcto. dirías que es lo mejor de tener, lo mejor y lo peor de tener una esposa de una cultura tan diferente? Mira, yo creo que lo mejor es que voy a Tokio, eh, y Tengo Tokio me familia en encanta, Tokio, entonces tengo vamos casa en Tokio. voy periódicamente, entonces es interesante. No, pero fuera de chiste, yo creo que mi esposa, y creo que eso tiene que ver algo con los japoneses, pero también con su formación, es la que más me ha enseñado en empatía, es la que más me ha Mm, enseñado a cómo dirigirme o cómo mantener una conversación balanceada y siempre con calma, mm, la que me ha enseñado a que, mira, es que, y esto sí, quizás sí es muy, muy japonés, a ser disciplinado en las formas, ¿no? Entonces, eh, yo, quizá muy latino, pues uno va manejando muchas cosas al mismo tiempo. Yo con ella me he enseñado a ser mucho más metódico en decir, bueno, voy a hacer esto primero y lo tengo acá y después vuelvo a hacer esto y tengo una lista y tengo todo, y eso ha sido aprendizaje completamente de ella, ¿no? Entonces, eso ha sido uno. Y lo otro que también es muy japonés es ese sentido de comunidad y de no tener, a pesar de vivir en Estados Unidos, el consumismo con, amplio o muy alto no lo tenemos, ¿no? Como que en Japón, si tú vas a Japón, hay un sentimiento de comunidad y de respeto muy amplio, ¿no? Entonces, mm, uno antes de hacer algo tiene que entender que no está afectando al otro. mm, Entonces, por eso tú vas al metro de Japón y tú nunca ves a alguien sentado con las piernas abiertas porque estás quitando mucho espacio. Tú mm, en el metro nunca estás hablando por teléfono porque puedes molestar a alguien. Cuando la gente tiene máscara en Japón no es porque, claro, están enfermos, pero no es como porque quieren, es más, el objetivo principal es porque no quieren contagiar a la otra. Entonces, ese mm, sentido de comunidad y de realmente no, y también muy cultural japonés, esa extravagancia en el consumismo no existe mucho. Y creo que eso no que yo fuera extravagante antes, ni mucho menos, pero me ayudó mucho sobre todo por el cambio de vida que hice de estar en consultoría a fútbol. No es el mismo mm, nivel de ingresos, no es el mismo nivel de seguridad. Entonces, las decisiones que tomamos como familia fue, bueno, pues en mm, vez de vivir en Nueva York, en este tipo de apartamento, yo vivo ahora en Carolina del Norte, en una casa con un tamaño bueno, pero no es una casa muy grande, es una casa para lo que necesitamos. mm, Nosotros tenemos solo una hija, entonces no necesitamos una mansión, necesitamos algo pequeño que nos sirva. Necesitamos un carro, pues porque pues no necesitamos más. Entonces esos son los necesidades de eso, y me fui muy largo, pero pues mm, eso te quería explicar un poco. Pero también hay conflicto, ¿no? El tema cómo nos relacionamos con nuestros padres, con nuestras familias es diferente, entonces tenemos que aprender eso. En el tema de crianza de nuestra hija, ella tiene una filosofía un poco diferente, teníamos, ya ahorita estamos muy alineados, pero teníamos una filosofía un poco diferente en todos los aspectos, tanto en cómo alimentarla, cómo ponerla a dormir, hasta cómo realmente ponerle un poco más de disciplina a eso. Entonces, en eso mm, nos hemos tenido que entender que vamos a chocar una vez y después decir, bueno, tomemos un break, sentémonos y cómo lo ves tú, cómo lo ves yo y lleguemos a un acuerdo en que la decisión sea conjunta. mm. En el episodio pasado estaba hablando de una película que vi con mi esposa Michelle recientemente
que se llama Un gran viaje. Y en esta película se habla mucho de la importancia de la vulnerabilidad en las relaciones, de abrir esas puertas que cada ser humano tiene con sus heridas, con sus dolores de su experiencia de vida en la niñez, y que al acompañarse en esa vulnerabilidad y en conocer esas puertas que el otro a veces le cuesta trabajo abrir, es fundamental para tener una buena relación. ¿Qué tanto dirías que tú con tu esposa se han abierto a esa vulnerabilidad y de conocerse como ese lado difícil y doloroso que cada uno de nosotros tiene? Mira, muchísimo. Yo, como te decía, yo creo que hasta mis 27, 28 años, yo era una persona que no tenía esa sensibilidad en salud mental y en realmente de ciertos sentimientos. Y si tú me hubieras conocido hace 15 años, hubieras dicho como que, bueno, este tipo es un robot, porque no veías eso. Lo que yo he aprendido con mi esposa, y yo creo que ella tenía un camino adelante mío, fue eh, entender que uno tenía que ir mucho más allá de, no, así soy yo y así son las cosas y seguimos para adelante, sino, ¿por qué soy yo así? Porque yo reacciono y sobre todo con mi hija empecé a entender mucho más porque ciertos comportamientos cuanto a me hacen un trigger de Ujú. esta manera y otros de otras maneras, Respuestas ¿no? automáticas, sí. Respuestas automáticas de una manera y la otra, ¿no? Yo nunca fui un psicólogo, ahora pues yo voy a psicólogo, ¿no? Pues para entender y manejar temas de estrés, para entender algunas reacciones, para realmente eh, casi que desahogar muchas emociones también, ¿no? Entonces, eso es relativamente reciente y eso ha sido trabajo de pareja y de entender que ella también me necesitaba que yo fuera mucho más disponible emocionalmente, mucho más vulnerable emocionalmente con el tiempo, ¿no? Como que si yo seguía haciendo el mismo robot, la misma piedra antes de mis 30, pues quizás no estaría con ella, ¿no? Nicolás, si pudieras viajar en el tiempo y darle un consejo a ese Nicolás que estaba a punto de renunciar a McKinsey, ¿qué le dirías? Le diría que tranquilo, o sea, fueron momentos de mucho estrés. Mm, Le diría, hermano, las cosas van a estar bien. Siga trabajando en este propósito, siga haciendo las cosas como en el camino que están haciendo, que van a aparecer. Hay que tener paciencia. Yo siempre le digo a la gente con la que hablo, ¿no? Y digamos, tú fuiste por mi trayectoria y parecería un poco como si pasó muy naturalmente, ¿no? Casi que orgánicamente un paso al otro. Pues la verdad es que cada paso requirió mucho trabajo y mucho estrés y mucho conectar con mucha gente y presentarme y empujar por oportunidades que en ese momento generaron mucho estrés y pues que realmente afectaba mentalmente también, ¿no? Como que estar en confianza, en el genio, el mal genio que tenía, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de eso se puede evitar ya en retrospectiva, decir como ese estrés en muchas cosas era innecesario, ¿no? Entonces, creo que le diría, ese es el camino, que obviamente hay que hacer ajustes, pero bájele al estrés y disfrute más este proceso mm. porque creo que lo puede haber disfrutado un poco más. El libro de tu vida ha tenido hasta ahora muchos capítulos interesantes, pues toda la época de estudiante, la consultoría, el emprendimiento fallido, los clubes en 3 continentes y ahora un equipo profesional en Colombia. ¿Qué título le pondrías al capítulo que estás escribiendo en este momento? Wow, excelente pregunta. Yo le diría el reto más grande de mi vida. Qué bueno. Nicolás, si pudieras poner un enorme cartel en un estadio lleno donde todo el mundo pudiera ver, ¿qué mensaje compartirías y por qué? ¿Del tema como personal o en qué tipo de El mensaje? tema que tú quisieras. ¿Tienes el tablero del estadio disponible para ti? ¿Qué mensaje le darías a la gente, no necesariamente de tu equipo, en un estadio o en Times Sí. Square, que tú tienes una valla solamente para ti y quieres darle un mensaje a la gente? ¿Qué dirías? Em, Prioricen
prioricen salud, tanto física y mental, y cuiden a su familia o a las personas que consideren más cercanas. Cuando miras tu recorrido completo hasta hoy, ¿de qué te sientes más orgulloso? Mira, yo creo que me siento orgulloso que cuando de entrar a las industrias que he entrado, ¿sabes? Como que mm, en ninguno, volviendo al tema, ninguno fue orgánico de decir como, me llegué a la consultoría o llegué al fútbol, sino en las dos fue decir, oiga, esta es la industria que yo quiero entrar Mm. y me voy a preparar y voy a hacer todo lo posible para entrar a esta firma y a esta industria. Yo creo que mirando hacia atrás, muchas veces yo lo relativizo mucho y creo que, pues no, pues son las oportunidades que yo tuve y pues también soy una persona privilegiada en términos de condición económica de donde yo vengo, de mis padres, de todo. Entonces, como que a veces como minimizo eso, pero al mismo tiempo creo que entrar a esas industrias no es fácil, ¿no? Y realmente fue, yo antes de trabajar en McKinsey, antes de ir a mi maestría, trabajaba en el sector público de Colombia. Y dije, yo quiero trabajar en consultoría y en alguna de las firmas grandes. Y después estaba en McKinsey y dije, bueno, quiero trabajar en fútbol y entré a esa industria, ¿no? Entonces, las dos requirieron mucho trabajo y mucho compromiso y mucha actitud. Y Mm. creo que de esas dos cosas me siento muy orgulloso. Buenísimo, Nicolás, pues quiero darte las gracias por este espacio, la verdad, muy interesante escucharte, aprender de ti, de toda tu experiencia, de todo el camino que has recorrido, de todo lo que has crecido y de los riesgos que has asumido, porque yo creo que en la vida es importante jugar a ganar, arriesgarse, enfrentar los miedos, salir a hacer ese networking que a veces tenemos que hacer para poder lograr lo que queremos, y eres un buen ejemplo de que cuando uno tiene el deseo, siempre hay una manera de hacerlo. No, te agradezco mucho, Pablo, qué conversación tan inspiradora, tan agradable. Sigamos en contacto y pues te agradezco mucho el espacio. Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.